Ah, agora acho que vai dar certo. Aê! Buenas noches. Buenas noches. Tudo bem? Me escuchas bien? Sim, sim. Muito Bueno, bem. buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer formar parte esta semana de esta invitación para jugar un poco y hablar del Teatro de Sombras. Así que muchas gracias a vos. Eu que agradeço, até porque ele foi um contato que eu fiz que eu não conheço, né? Ele não me conhecia e aceitou o convite de participar da live e falou muito gentilmente comigo. Eu lembro que foi o primeiro, acho que foi o primeiro teatro de sombra, até fui procurar em alguns registros aqui da minha casa, eu encontrei do festival aqui que teve no Cine Teatro, né? Festival para Infância e Juventude, achei a peça Alicia no País das Maravilhas. E foi uma peça que me ficou na minha cabeça, e assim, eu nem sabia que eu ia trabalhar depois com o Teatro de Sombra, e sempre estava acompanhando você. E aí eu falei assim, não, ele tem que estar aqui para falar com a gente, tomara que ele aceite. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué placer. Bueno, yo quiero, si te parece, regalarles para empezar unos minutos de una de las técnicas que yo manejo, que es el dibujo con arena, con arella, el diseñar con arella, que hago desde 2005, ya hace unos años, y a través del dibujo con arella me llevó el dibujo a la sombra, que después les voy a hablar cómo fue ese encuentro del diseño en arella con la sombra, con el teatro de sombra. Así que, si te parece, les quiero hacer un presente a vosotros eh, antes de empezar la charla. Sim, ¿Está sim, bien? sim. ¿Sí? Sim, 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 pode fazer. Muy bien. Oh. Lindo.
Bueno, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Muitas graças por você fazer para a gente. Tem um monte de comentário aqui também. Sensacional, viu, Alejandro? Me escutou? Você pode repetir que não escutei. Foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muitas graças. Bueno. Foi um presente para todos nós aqui. Obrigado, obrigado. Bueno, es una forma de expresarme. El dibujo siempre me acompañó, el diseño desde muy pequeño, desde crianza, y siempre estuve como curioso de observar todo lo que me rodeaba desde muy pequeño. La sombra también me llamaba la atención desde pequeño, pero pasaron los años y me encuentro a través de la Arella, del diseño con Arella, que descubrí en el 2005, al ver a un artista, Ferenc Cacó, que es un artista belga que hacía la técnica. Empecé a pesquisar en mi taller, en mi atelier, fui a buscar Arella y empecé a investigar, a pesquisar sobre la técnica. Yo diseño hace mucho, soy diseñador publicitario, ilustrador, hice dibujo animado y en distintos lugares. Y bueno, y siempre fui explorando distintas técnicas como escenógrafo, como realizador, escultor. Y esta técnica resume, la Arella resume un montón de cosas que yo fui haciendo a través de mi trabajo como artista. Resume porque soy titiritero también, realizador de títeres, y en la Arella mi mano actúa y baila y danza más allá de diseñar, de contar historias. Siempre me gustó contar historias y bueno, acá tengo la posibilidad de contar historias. Y la sombra aparece en el 2006, que empezamos a pesquisar con un grupo de artistas. Ahí nace Bambolenat. Yo me imaginaba esta técnica proyectada en una tela, en un tejido, Granchi, y por detrás, usando la misma luz del proyector,
un actor en sombras interactuando con mis diseños. O sea que yo hacía las escenografía viviente que va mutando como la arella me permite mutar y transformar, ¿no? Y este actor va transitando esos paisajes y entre todos fuimos armando lo que fue nuestra primera obra de teatro de sombras, que fue Bambolenar. Alejandro, aproveitar que você muito gentilmente montou aí pra gente e fez, se você poderia explicar como que funcionou aí você fazendo na sombra, explicar a técnica aí, né? A sombra tá aqui, como é projetado, do jeito que tá aí, como que você fez aí para montar pra gente? La primera experiencia con el teatro de sombras, que fue con Bambolenar, era integrar la sombra con la misma luz que proyectaba los diseños míos, con esa misma luz la sombra del actor que interactuaba con los paisajes que yo diseñaba. A eso le sumamos unos músicos en vivo que daban vida a esas imágenes a través de la música. El primer espectáculo no tenía palabras, era solamente con imágenes y música. Había 4 músicos en vivo, una cantante, y músicos que tocaban instrumentos étnicos, y fuimos armando este cuento entre todos, desde la narrativa visual, desde imágenes que fueron surgiendo, desde la improvisación en los encuentros, que fue encontrar esta primera vez que vimos que la sombra podía jugar con mis dibujos, con mis diseños. Fue un hallazgo, fue como descubrir, sin darnos cuenta que estábamos haciendo teatro de sombras, ¿no? De hecho, empezamos a darnos cuenta a partir de evoluciones de la prensa, de la crítica, que era lo que estábamos realizando. Para nosotros era un encuentro muy atractivo, muy de viaje visual, de viaje de conexión entre todos, y después fuimos como ajustando técnicamente esa performance, ¿no? Ajustando la dramaturgia de la historia que estábamos contando. A la vez incorporamos en mi mesa, con Natalia Gregorio, títeres de sombra que interactuaban en mi mesa. Compartíamos la mesa con la titiritera y esos títeres aparecían proyectados en el tejido, ¿no? en la tela. El actor interactuaba no solamente con mis dibujos, sino también con los títeres. Y así fuimos como enriqueciendo y aprendiendo entre todos, desarrollando esta pesquisa que nos llevó por muchos lugares, ¿no? Tuvimos la suerte de estar en Hong Kong con la obra. Bueno, en Brasil fuimos muchas veces, fuimos muy bien recibidos y público. Y el desafío era, porque hay como una creencia que el teatro de sombras es aburrido, que es muy lento, que se cae, y sobre todo estamos en una época donde todo es miro un minuto y paso, miro un minuto y paso. Entonces, yo creo que uno, como dice un artista amigo mío, hay que hacer docencia, uno tiene que enseñarle al público que puede sostener y puede apreciar un momento que es mágico, ¿no? La sombra es mágica, uno le da contenido a esa figura negra que aparece, uno le da contenido, lo contiene uno, ¿no? Lo termina de rellenar. Fue una experiencia muy interesante. Luego de ahí empecé armé otra compañía que se llamaba Ocho Ojos, que ahí yo necesitaba, ahí dirigí, en la otra
armamos entre todos, y en Alicia, en Sueño de Maravilla, fue también un trabajo en equipo, pero ahí yo estaba como director y pude incorporar, de hecho la primera parte dejé la mesa de Areia para no ir al lugar seguro, ¿no? Para empezar a explorar el segundo trabajo con cosas que la Areia me había alejado, como mi lado de bonecos y de manipulación y de realización de bonecos, y empecé a diseñar con las lámparas, con luces, a jugar con la sombra. Aparece Alicia casi sin querer en un ensayo de improvisación, de encuentro con Tristana Muraro, que era acróbata y actriz, bailarina. Hicimos como una improvisación con una silla que crecía y se achicaba, y dijimos, parece Alicia. Y a partir de ahí enfocamos en Alicia y empezamos a hacer, y las ideas iban como a ese canasto que era Alicia, y todas las ideas iban ahí, ¿no? Y yo empecé a meter cosas que en la otra obra solamente era Areia, y acá construí un flamenco de casi 2,5 metros de alto. Empecé a meter títeres y a jugar con una pantalla, una tela translúcida, y poder jugar con algo que pasaba, que era la sombra estaba por delante de Alicia, porque Alicia se iluminaba con una luz cenital, y la pantalla que estaba por delante se hacía transparente al estar iluminado, y tiramos por detrás una lámpara dimerizada que iba subiendo la sombra que quedaba por delante de ella. Entonces daba una ensoñación, un efecto onírico que justamente Alicia venía bárbaro. Se retroalimentaba, ¿no? Si bien tomábamos como base el guión, era una versión totalmente libre, a partir de ideas y de utilizar la técnica. A mí me gusta mucho sorprender al público. Realizo muchas cosas pensando en cómo voy a sorprender al público gratamente, y esto de que el cerebro, la parte racional, necesita saber cómo está hecho, y hay una parte que es la de juego, la de volar, que hay una parte que dice, bueno, basta, no quiero saber cómo está hecho. Es como querer saber el truco del mago, ¿no? Lógicamente que hay una parte racional que necesita saberlo. Me pasa cuando hago las performances con arena, que la gente Allenchi primero quiere, esto que estoy viendo ahí, que se está proyectando, lo está haciendo el señor que está ahí. Entonces esa es la parte racional, que se queda tranquilo porque sabe cómo está hecho. Entonces después puede disfrutar del viaje, ¿no? Yo creo que la técnica sirve para poder volar. Si uno está muy aferrado a la técnica, se endurece, ¿no? La técnica es la base para poder andar, pero después tiene que fusionarse con lo emocional para que esto fluya y llegue. Hablando de la Alicia, ¿cuántas telas ustedes tinham? ¿Cuántas telas? Era translúcida y tenía más cuántas? Teníamos una tela translúcida por delante, y en un momento subíamos una tela por detrás de Alicia, que daba en el medio, una tela por detrás que era para una escena, la escena del bosque, que ella quedaba como rodeada entre las dos telas. Las telas de atrás aparecían unos ojos que pestañeaban, pero era solamente para una escena. Era como eso, pensar la idea y cómo resolverla, y eso fue todo un trabajo también en equipo, de
de resolver técnicamente y poder llevar a cabo una idea que a veces parece, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Y en ese momento lo que hacíamos era izar la tela de atrás, que ya estaba en el piso, y se izaba para esa escena. Una vez que terminaba la escena, bajaba la tela, porque había un proyector, porque después aparecía un trapecio, había un montón de dificultades técnicas que fuimos uniendo cada escena y ver cómo podíamos hilvanar, coser cada escena y que también nos cerrara dramatúrgicamente y técnicamente. Había cosas que técnicamente teníamos que tener en cuenta que venía antes o qué hacíamos después, ¿no? Fue todo un trabajo bastante duro, fue placentero, digo duro porque llevó tiempo, fue un proceso casi de 1 año y medio, de un proceso creativo, cuando después terminamos de cerrarlo, ¿no? Con Alicia también tuvimos la suerte de estar en Swabesmund, en Alemania, en el Festival Internacional de Teatro de Sombras que se hace allá cada 3 años, y fue hermoso. Bueno, ahí lo conocimos a Ronaldo y también compartimos con otros colegas, con Fabricio de Jocovita, estuvimos y bueno, y Alicia nos llevó a pasear, o sea que el juego con las sombras, ahora estamos con una obra nueva, que está recién estrenada, que es Mirada de Quijote. Acá se consolida también los títeres, porque es algo que a mí, los bonecos me gustan, me fascinan, es como esas cosas de crianza, ¿no? El diseño, los bonecos, son cosas y que uno de mis desafíos, y a mí lo que más me gusta es cautivar con esos elementos, como el diseño, como los bonecos, al adulto, que es el que más necesita el Granchi, ¿no? La persona Granchi, que necesita jugar, necesita brincar, necesita... el niño se engancha y viaja enseguida. El adulto es y nosotros somos adultos que jugamos todo el tiempo. Tenemos esa suerte de brincar todo el tiempo, creativamente, profesionalmente, seriamente y divertidamente. Nosotros, el equipo de trabajo que tenemos con Quijote, que es casi la mayoría de Alicia, este también fue un desafío. Está Quijote, hay 2 actores en sombras, Quijote y Sancho Panza. Yo estoy por delante a tela con mi mesa de arella, pero como Cervantes escribiendo la historia, y hay bonecos de títeres de sombra y bonecos corpóreos, grandes, ¿no? Hay un momento de sorpresa, que esto que te decía antes, que me gusta sorprender, y como soy realizador, tengo la suerte de decir, bueno, quiero hacer un Quijote de 5 metros de alto y lo hago, lo realizo. Y me da mucho placer poder concretar las ideas, ¿no? Verlas luego plasmadas y después ver que esas ideas funcionan. Hicimos Quijote en un festival de títeres que se hizo el año pasado, Omar Álvarez, que organizó el primer festival en Villa Ballester, y fue nuestra prueba de fuego con 500 crianzas de escuela, y los chicos, fue tan bonito sentir, si bien esta es la primera obra que tiene palabras, hay unos pequeños copetes en off, ¿no? Y unas pequeñas introducciones a cada escena, por si necesariamente teníamos que recurrir a esta locución en off, por si alguien no leyó el Quijote y pueda entender las escenas que van a ver, ¿no? Más allá de la escena del molino de vientos. Y esto nos llevó a
hay unos títeres que son planos, como títeres de sombra, pero son grandes, grandes, de tamaño. Hay un caballo que es Rocinante, que maneja Quijote, y es un caballo casi tamaño natural, pero de sombras aparece, no se lo ve vivo, ¿no? Fuera de la tela. Y bueno, hay un montón de recursos combinados, y la trila musical es una composición de músico amigo. Es muy importante la música, porque los otros espectáculos teníamos también música. En el primero eran en vivo, y Alicia era música grabada, pero hecha puntualmente para la obra por dos músicos, Edgar Urbanski y Germán Cantero, amigos, que hicieron una música. Al no tener palabras, la música tiene que terminar el relato. Entonces, y en este caso también, yo trabajo mucho con música, la música me inspira. De hecho, en La Arella, cuando diseño con La Arella o improviso, y me gusta trabajar con músicos en vivo mucho, y eso nos inspira a todo el equipo, ¿no? de Abrojo, que es la compañía actual, que es Alfredo Rizzo, que es Sancho Panza, Daniel Tour es Quijote, Natalia Gregorio y Natalia Carrot son manipuladoras de luces, de títeres, hacemos de todo un poco. Así que estamos felices. Ahora teníamos una invitación para ir a España, al teatro, a un festival del teatro en Almagro, en España, y lamentablemente no vamos a poder viajar, pero lo van a pasar para el año que viene, así que esperamos andar con Quijote más que nunca, porque encima Quijote, al empezar a leer la obra de él y poder traducir visualmente, ¿no? Siempre traduzco visualmente, soy de formación profesional, bajo a imagen siempre, los textos. Y bueno, y es muy rico en imagen, y es un poco también lo fuerte de Quijote, es el texto, lo que dice, ¿no? Y nos pareció muy de casualidad encarar esta obra, que estamos en un momento que hay que ser como Quijote, hay que ir para adelante, ¿no? Alejandro, essa mistura do teatro de sombra com figuras, né? Com a mistura dos desenhos de areia que você faz, como que acontece a criação? Quais são as escolhas? O que escolhe para fazer em desenhos de areia e o que escolhe para ser figura de sombra? Como que acontece essa criação conjunta? ¿Cómo combina? Bueno, la arena, digamos, es un recurso que es como escenográfico, es la escenografía que se planta en la pantalla, y los títeres planos también interactúan tanto en mi mesa, que son títeres, bonecos más pequeños, o detrás a tela, ¿no? Con tamaños más grandes, de manipulación directa, y con luces, que tenemos luces realizadas por Bon Fernández, unas luces muy buenas, con dimmer, que usamos como si fueran cámaras. Usamos 2 o 3 luces, donde hacemos un juego con traveling, con paneos, con cambio de cámara, y es muy entretenido, y visualmente tiene mucho impacto. Es ahí donde combinamos la arella con el proyector. El proyector, hay momentos que hay que obturarlo, taparlo, para que las luces de mano, las luces de manos tengan mejor presencia, y cambiamos el lenguaje en ese momento, ¿no? Hay como las luces del proyector son más frías, pero mi mesa, yo tengo luces de LED que puedo ir cambiando, tonalizando los colores de mi mesa, entonces eso hace que yo pueda quitarle un poco lo frío que tiene el LED, ¿no?
Alejandro, o Clube da Sombra, o Alexandre, né? Fávero tá perguntando assim, ó, Olá, Bustos, delante de muitas opções tecnológicas, qual é o futuro da arte com sombras? Qual que é o futuro da arte com as sombras? Bueno, yo creo que el futuro depende de la creatividad de cada uno y hay mucha gente creativa y mucha gente que está descubriendo la sombra a través de, bueno, de los trabajos de Alessandra, es uno de ellos, que estimulan, el futuro depende del estímulo que nosotros demos y de lo que ellos reciban. Yo creo que estamos en una era de la imagen, de lo visual. Las pantallas, a mí me pasa con mi mesa de Arella, que es primitiva básicamente, es Arella y una mano dibujando. Sin embargo, hay una similitud para las crianzas, para jóvenes, de una pantalla de LED, una pantalla de LED, una tablet gigante donde yo voy cambiando las imágenes. Eso sucede también con la pantalla, ¿no? Nosotros notamos en los colegios, en las escuelas, que quedan fascinados con la sombra, porque la sombra es mágica, uno no repara, puesta arriba de un palco es otra cosa. Uno tiene su sombra todo el tiempo pegada a su cuerpo y los niños, las crianzas o la gente grande no repara, no observa. Yo creo que cuando ven una sombra arriba de un palco, ven otra cosa, ven algo especial. Y para nosotros es cautivante, ¿no? Eso. Yo creo que a mí me llama. Ahora hicimos toda una serie de cuentos en mi taller, cuentos y encuentros, donde para 30 o 40 personas, y contábamos historias. Tuvimos se llamaba Encuentros con el Viento, y hicimos una primera serie de cuentos japoneses, y donde combinábamos las técnicas que venimos manejando, la sombra, el teatro de sombras, el diseño en arella y títeres. Después hicimos cuentos de ballenas, historias, lendas de ballenas de todo el mundo, y el público queda cautivado. Hay momentos donde le quitamos a mí me gusta eso, no dar mucha información. La arella tiene mucha información para dar, por más simple que parezca. Hay mucha info, mucha data ahí, y de repente quitar todo eso y ir a algo muy simple y penetrante, como una sombra pequeña iluminada con una luz tenue o una luz de vela, y ahí quitarle la información anterior y pasar a esa información que cobra un valor diferente, entonces ir jugando con esos elementos. La sombra tiene vida para ratos, depende, creo yo, de la imaginación de los que la hacemos y de las que la reciben, ¿no? Hay tanta tecnología, es abrumadora por un lado, pero la simpleza creo que es tan efectiva, como mucho más efectiva que la gran parafernalia tecnológica. Nas lives anteriores, a gente estava comentando sobre roteiro. E eu também queria fazer essa pergunta a você. Essa questão do roteiro, né? Como criar uma dramaturgia? Como que acontece isso para você? Bueno, en esta última obra, la dramaturgia de Quijote puntualmente va emparentada con la técnica de escenas que nosotros queremos mostrar, ¿no? Y la escena requiere determinada problemática a resolver técnicamente, que de alguna manera nos condiciona en la dramaturgia para ver cómo puede cuadrar la dramaturgia con
con lo técnico. Entonces, muchas veces movemos de lugar las escenas, siempre teniendo en cuenta los ritmos y teniendo en cuenta los impactos. Sabemos que hay escenas que causan más impacto de sorpresa y entonces esa escena tenemos en cuenta la escena de impacto y además la dramaturgia. Entonces vamos como armando un collage. Trabajamos también con storyboard. En estos días estuve viendo las charlas y la mayoría de los colegas trabajan con storyboard. El storyboard nos ayuda a todos. He hecho muchos años storyboard como dibujante de dibujo animado. Entonces enseguida plasmo y bajo las ideas en dibujo, enseguida. Entonces, para que todos visualicemos, porque a veces yo veo una cosa aquí y el resto piensa que es lo mismo, y recién cuando uno la baja a papel, ahí todos ven lo mismo. No sé si todos están de acuerdo, pero todos ven lo mismo. Entonces después, a partir de ahí, se trabaja la idea más a tierra, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Ahí vi a Ronaldo, saludos a Ronaldo, que vi que mandaba saludos. Y eso, es como, y con Quijote, como mandaba el texto, el inicio, fuimos como capturando escenas. Primero tomamos el libro y vimos escenas, las escenas que son más visuales, más allá de las escenas conocidas de Quijote, que tenían que estar. Tomamos escenas también que nos gustaba a nosotros y que veíamos viable poder realizarlas visualmente, ¿no? O a veces el desafío de hacer algo y decir, a ver, el desafío, pero ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? Sí, pero, y si entra esto, pero aquello. Entonces empieza todo ese debate creativo que es muy nutritivo. Por suerte en el equipo no hay nadie que siempre para adelante, siempre lo vemos. Y a veces hay ideas que se caen solas en la práctica. O sea, lo mejor es ir a la práctica. Cuando la teoría está bien, pero hay momentos que decir, bueno, hay que ir a la cancha y a ver qué pasa ahí. Porque ahí es donde realmente uno ve si la idea funciona técnicamente, que eso no garantiza que funcione para el público. Por ahí uno está desarrollando algo técnicamente impecable, pero el público no le llega. Entonces, fundamentalmente trabajamos cosas que nos entusiasmen a nosotros, que nos gusten. Eso es fundamental para que después poder transmitir a la hora de operar, ¿no? Y encima la sombra que es tan indirecta, ¿no? Que uno no ve al público. El público no se imagina muchas veces todo lo que sucede atrás de Atela, ¿no? La vez pasada, cuando hicimos el festival y salimos, claro, a mí me ven los chicos en esa escuela con 500 crianzas, se sorprendieron que había tanta gente, tanta gente atrás de Atela, porque y ahí se dieron cuenta que no era una filmación, que era gente trabajando atrás para crear la magia, ¿no? Empezaron a mirarse entre ellos. En el público había amigos nuestros, artistas, y había bonequeros de distintas partes, y nos comentaban eso, como que se habían sorprendido, que veían que atrás, cuando salimos a saludar todos, veían que había mucha gente. ¿Cómo puede ser? Y eso entonces después hablamos, tuvimos la oportunidad con Omar, que fue el director del festival, de hablar con las crianzas, contarles un poco el rol de cada uno, y esto de el entrenamiento del equipo, ¿no? Creativamente, técnicamente, el disfrute a la par, y que va funcionando así, muy aceitado el equipo, ¿no? Todos tienen que estar
estamos todos enfocados y vamos todos en esa nave al mismo ritmo. Eso es muy lindo. Es un desafío trabajar con un formato Granchi. A mí me gusta trabajar con formato Granchi, pero solamente se puede trabajar con un equipo entrenado, un equipo que disfrute de eso. Si no, se torna más difícil, ¿no? Sim. Alejandro, a Cia Quase Cinema tá falando aqui que ama seu trabalho e o Ronaldo da Cia Quase Cinema perguntou como foi participar do festival aqui no Brasil. E eu ainda complemento também, fora a participação, né, como foi participar do festival, mas também qual que é a recepção dos brasileiros quando veem a obra de vocês. Bueno, gracias Ronaldo. Realmente fue un placer trabajar en el festival, en el FIS que organiza Ronaldo. Una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, el contacto con otros colegas, muy cálido. El público brasilero es un público muy cálido, tienen capacidad de asombro, es la capacidad de asombro a full y lo manifiestan, ¿no? Es un público que yo todas las veces que he ido a Brasil, el público que aplaude de pie, fervoroso, respetuoso y con mucha capacidad de juego, ¿no? De entrar a jugar con nosotros, con la propuesta de uno, ¿no? Yo quiero ir a Brasil siempre. Queremos volver al FIS ahora con Quijote cuando se pueda, cuando podamos todos reactivar esta maquinaria. Me parece muy buena idea tuya y de tu compañía poder mantener vivo en estas charlas. Es una manera de mantener la esperanza y vivo la experiencia de cada uno y el teatro de sombras, ¿no? Que tanto nos gusta hacer y convidar. El convidar es lo mejor. Y la devolución del público brasilero es un público realmente maravilhoso para mim. Clube da Sombra está perguntando aqui: é possível narrar qualquer tema que se quer com arena? Sombras, luces, ¿hay límites? Sí, se puede narrar cualquier tema. Digamos que está la técnica, está el recurso, el límite es creativo, es ver la forma en que uno puede contar. Yo siempre estoy pesquisando nuevas formas. Nosotros, cuando uno tiene un lugar seguro, siempre, bueno, tratar de no acomodarse en ese lugar, sino ir sumándole como las Victorinox. ¿Vosotros conoce Victorinox? Que son las multiherramientas que tienen muchas como es cortapluma, tiene tirabuzón, tiene tijera. Bueno, el poder abrir todo ese abanico, la mayoría de los artistas somos multifunción, multiforma, y poder abarcar. A mí el teatro de sombras me permite expresar todas las distintas aristas que tengo como artista, ¿no? Desde el diseño, desde los bonecos, desde manejar y manipular, desde trabajar en equipo. He aprendido muchísimo a trabajar en equipo y con otros, el respetar las ideas de otros y poder intercambiar y enriquecer. Es todo un trabajo. Yo era un diseñador publicitario que trabajaba solamente con mi tablero, en mi mundo, en mis pinceles y nada más. Cuando empecé a abordar el teatro y a interactuar con otros artistas, ahí empecé a aprender un montón de cosas. E como que acontece para você a inserção das cores, de lá as cores no desenho de areia? Como que acontece as cores?
Los diseños de arena, ¿cómo los realizo o cómo empecé con la arena? No, como a inserção das cores. Colores na areia. Colores, ok. Los colores, tengo una mesa que tiene LED, abajo tiras de LED y con una consola manejo los colores y le puedo dar climas, distintos climas a la escena. Si yo dibujo un paisaje, un árbol o dibujo el mar, puedo hacer un atardecer, puedo hacer un amanecer, y eso con los colores, ¿no? Con los colores. La arella siempre trabajo con una arella que fui como experimentando distintos tipos de arella. Esa es una arella que a mí particularmente me gusta trabajar porque me permite un montón de cosas, hacer líneas muy pequeñas, poder espolvorear y poder retirarla con mi mano, limpiar y que se vaya. Si la arella es muy fina, muy impalpable, la arella cuando uno se la lleva se queda agarrada al tablero, ¿no? Entonces a través de los años fui explorando, incluso uso arellas más gruesas que dan otra textura. Lo que sí, como trabaja en contraluz, la arella siempre es oscura. No puedo trabajar con arellas de colores porque no se verían los colores, a no ser que yo ilumine la arella de arriba, ¿no? De manera cenital, pero como la luz es de abajo, me permite hacer veladuras, películas, ir sumando. Yo muchos años trabajé con aerografía. ¿Conoce aerógrafo? Sí. Sí, sí. Y cuando empecé a trabajar con la arella me encontré que había mucha similitud con la aerografía, porque uno va trabajando con granos, con veladuras, va sumando capas, y la arella me permite eso. Y lo más divertido es que no me mancho las manos y que entra y sale la arella cuando yo quiero. Y esto de la posibilidad de contar historias, de narrar, que siempre me gustó, de escuchar historias y contar ya de más grande, eso como que resumió un montón de actividades que a mí siempre me gustó realizar, ¿no? Entonces el encuentro con la arella para mí fue importante. Pero no dejo de estimular y hacer otro tipo de cosas que también me gustan realizar, como esculturas, como títeres para las obras, ¿no? A Temi está perguntando aqui qual seria uma zona de risco para ti como artista hoje. Tu busca essa zona de risco? Quais seriam os desafios? Bueno, la zona de riesgo siempre es muy buena buscarla, esto que te decía, de no estar en el lugar, uno asentarse con una técnica. Para mí la zona de riesgo es experimentar nuevas técnicas, combinar permanentemente, por eso el laboratorio y la pesquisa que tenemos con la compañía. Ahora que estamos cada uno en su casa, estamos haciendo cadáveres exquisitos, visuales, cada uno filma un poquillo en su casa con un disparador. Tenemos subido en Abrojo uno de los cadáveres exquisitos que hicimos hace poco, y los encuentros son eso, estar todo el tiempo estimulando, buscando, improvisando. La improvisación es un ejercicio muy bueno porque poner una cámara y el otro tiene que decir algo, ¿no? Contar una historia, así es como el abismo. Y romper con ese abismo es un entrenamiento que está muy bien. De esa manera buscamos todo el tiempo juegos creativos. Ahora en esta cuarentena volvimos al grupo a través de Zoom, armando grupos semanales, y estamos todos contentos que podemos encontrarnos, vernos, por suerte estamos todos bien, y poder seguir alimentando la caldera, ese fuego creativo, para que siga creciendo, ¿no?
y, y explorar. Tenemos un taller de arte, Granji, con un montón de elementos que todo el tiempo estamos viendo, y esto, si agarramos esto, si bajamos esto, si traemos esto, eso todo el tiempo estamos como provocando eh, rupturas y empezar y probar. El laboratorio es fundamental para eso. La pesquisa al laboratorio es... por ahí no surgen ideas en el momento buenas, pero es un ejercicio, un entrenamiento para no tenerle miedo a expresar una idea, ¿no? Sobre todo en equipo, que muchas veces hay personas que se quedan inhibidas y les cuesta contar la idea que tienen, y en este ejercicio de poder esto, y que todo es bienvenido y que las ideas, las buenas, van a flotar y las otras van a caer solas, pero el entrenamiento nos da seguridad y nos divierte, fundamentalmente nos divierte. O Ronaldo está perguntando aqui, diante da situação, né, que está vivendo todo mundo, o mundo inteiro, né? Os artistas recebem ajuda do governo durante a quarentena? Qual que é a política para a cultura na Argentina neste momento que estamos vivendo? Bueno, en este momento hay algunas ayudas económicas para aquellos artistas que no pueden solventarse por la situación de no tener la posibilidad de salir. Muchos artistas, sobre todo artistas callejeros, artistas, nosotros también es como que teníamos una programación de obras. Yo estoy en otra obra que se llama Ya te encontraré, que trabajo como diseñador con unos narradores artistas, y se suspendieron todas las funciones que teníamos, y el gobierno hace lo que puede. Sí, hay no para todos, hay determinadas cláusulas o requerimientos para poder presentarse en esa ayuda económica, que es un paliativo, lógicamente, pero la situación en la mayoría de los artistas que trabajan por su cuenta es complicada. Sim. Alguma coisa que você queira falar que a gente não falou até então agora na nossa conversa aqui? Alguma coisa que você queira acrescentar? A ver, no, simplemente yo sigo haciendo cosas que hacía de pequeño, de muy chico. Me encantaba dibujar, me gustaba transformar las cosas con las manos, poder agarrar una madera y transformarla, y eso me sigue. Es el día de hoy que sigo haciendo eso. Lleva todo un camino el poder ser hoy en día, trabajar de lo que más me gusta, que es mi vida, en realidad. Sobre todo en una sociedad donde lo artístico está vinculado con que uno no puede profesionalmente ganar bien como artista. Sin embargo, depende de cada uno, y el placer de poder disfrutar de lo que uno hace, y en el teatro poder hacer disfrutar al público, ¿no? La devolución, cuando me encuentro con el teatro, cuando empiezo a experimentar el teatro. Yo era un dibujante que trabajaba en editoriales o en agencias de publicidad, y nunca recibís una devolución, ¿no? De una ilustración. Sin embargo, con el público es muy placentero ver qué le pasa al público y cuando tiene la oportunidad y la posibilidad de expresártelo. Yo estoy muy, muy feliz de estar en este camino, que muchas veces uno duda, o he dudado, porque el entorno muchas veces dice: pero te vas a morir de hambre como artista, cuando uno era más joven. Y sin embargo, por suerte, esa pulseada
la pude pasar y depende de cada uno, ¿no? De los recursos que uno puede generar. Y un entrenamiento creativo hace de... La otra vez leía que en las crisis es donde más la creatividad nos ayuda a poder salir de estas situaciones y de poder abrir la cancha y ver de qué manera podemos solucionar, pasar. Es un momento también de conocer nuevas personas en momentos de crisis, de ver otro punto de vista, de salir del lugar cómodo. Y nosotros tenemos ese entrenamiento, me parece, ¿no? Tenemos una lente diferente. Eh, podemos disfrutar. Y podemos también hacer disfrutar a los demás y ayudar. Eh, Así que ahora el 1 de mayo tengo una invitación de Rosana, que es una cantante española. ¿Listo? Ahí estamos. Voltamos. Pode continuar. Bueno. Bueno, eso era... los invito el 1 de mayo, los que puedan, unirse a esta maratón que va a ser en distintos horarios. Yo igualmente después voy a subir en mi Instagram en qué horario voy a hacer la intervención. Y bueno, me parece que es un momento que nos distancia por un lado la situación actual, pero por otro lado nos acerca. Esto que has generado vos de estas charlas, de mantener vivo y acercarnos, me parece, a pesar de que estamos lejos, estamos cerca y poder enfocarnos en lo que nos gusta, en este caso, en el Teatro de Sombras, ¿no? Eu acho que para fechar também, eu gostaria que você falasse de uma curiosidade também que eu venho perguntando para os demais artistas e grupos nas outras lives, que é com relação ao espaço, se vocês têm um espaço de ensaio, e se tem alguma dificuldade com relação a materiais para fazer as obras. Sí, tengo un espacio, tenemos un taller ya hace 20 años, un espacio grande que nos permite poder hacer los montajes previos ahí, con colgar pantallas, subir. Lógicamente que es un espacio de unos 25 metros por 5 metros de ancho, que para los formatos de gran formatos resulta pequeño, pero nos sirve para poder hacer todo el ensamble y todas las pruebas en ese espacio. Para mí es fundamental contar con un espacio. Para crecer hace falta espacio. Entonces, en todo sentido, ¿no? Aquí también, en la cabeza, en espacio físico, y más cuando lo trabajamos con... Hay formatos pequeños de teatro de sombras, sí, bueno, pero en mi caso, el espacio, en nuestro caso, es fundamental, el espacio, porque te permite, esto que decía antes, llevar una idea a la práctica in situ en el momento. Entonces, uno toma una escala, se sube, cuelga y lo probamos. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Corre un tacho, una luz, pum, pum, listo. La idea se prueba en el momento. Entonces, eso genera todo un mecanismo de prueba y error o de entrenamiento del equipo que es muy bueno. Y sin un espacio se queda solo en el tablero y después cuesta más, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un espacio, pero para mí es muy importante conseguir ese espacio, ¿no? Para poder trabajar de esa forma. Y con respecto a los materiales, yo trabajo con distintos materiales, exploramos plásticos de todo. Es como, no somos ortodoxos, sino al contrario, somos bastante... Yo abordo al Teatro de Sombras de un lugar como escultor, como diseñador, y cualquier material para mí está bueno pesquisarlo y probarlo, o en la mesa de arena o detrás de Atela,
líquidos de colores. Después, bueno, son todos condimentos como de una comida, ¿no? Después hay que saber combinar esos condimentos para que quede equilibrado en sabor y color, como en las comidas. Pero cualquier material, siempre buscamos, bueno, en la Rúa somos de juntar objetos y cosas de la Rúa, ¿no? Para poder experimentar, pesquisar y ver qué pasa. Eso, también tener un galpón nos permite poder juntar cosas, a veces demasiado, pero ir por la Rúa caminando y decir, oh, mira esto, qué bueno, pum, y lo probamos. O sea que cualquier material, en cuanto a telas, a tecidos de proyección, trabajamos últimamente con unas telas que son plásticas, que son de BAC, que son muy buenas, con una costura cocida por temperatura. E Como que é o nome da tela? O nome? Es una tela plástica y opaca, o sea, no se ve, solamente se ve la sombra y no se ve la luz de procesión, ¿no? La luz el inicio de la luz no se ve. Nosotros entre nosotros le llamamos la moto, una moto, parece que viniera una moto en un tejido que es más transparente, se ve la luz, ¿no? Ese punto de luz a veces sí. Puede llegar a molestar. Esta tela justamente mata ese inicio de luz, no se ve, y hace que la sombra se vea limpia y nítida. Así que tenemos subido en YouTube Mirada de Quijote, un tráiler de la obra, que es como una pequeña síntesis de las aventuras de Don Quijote. Y ahí pueden apreciar la tela, esto de que uno puede solamente mostrar limpia la sombra con distintas luces, combinando, como te decía antes, jugando como si fueran cámaras, ¿no? Cámaras de video. A Cielo Niato, Alejandro, está perguntando se podes comentar um pouco sobre a obra Foi, onde havia muitas linguagens visuais. A obra Foi. Foi, sí. Fue una obra que participé, fui convocado como dibujante, ahí se trabajó, fue para la UNSAM, la Universidad de San Martín, un trabajo experimental donde se combinaron técnicas, un músico en vivo, Gabriel Rosuchowski, amigo, que hizo la composición de la música en base a un texto muy interesante, fue el escritor de Robinson Crusoe, y contábamos un poco esa historia en base a este libro, ¿no? De Foe. El recurso había también de mapping, habían dos chicos que realizaban un mapping en vivo donde se proyectaba parte de mis diseños en el vestido de la protagonista. Entonces yo diseñaba en Arella, pero se veía ella intervenida, y un operador técnico hacía que la luz del proyector solamente interviniera el vestido. Entonces había puntos de mapeo y se combinaba también, acá no había tela ni tejido, sino se trabajaba con papel, con tiras de papel de más o menos un metro 20 cada tira, que venía de arriba, muy alto, caía,
y venía al piso también, ¿no? En los papeles. Estas tiras eran la pantalla de proyección. Y, por detrás estaba Alejandro Esclar, que es un sombrista también, que tiene mucho conocimiento del teatro de sombras en cuanto a bibliografía y material. Él operaba títeres de sombra con Sebastián. ¿Cómo? Con Damián, y ellos operaban mecanismos de títeres de sombra con luces, ¿no? Y era la combinación de diseños, y había un sector que estaba Natalia Carrot, que trabaja en el equipo de Abrojo, donde ella con una pecera y con líquidos y luces hacía efectos que se sumaban a las proyecciones. Y el operador técnico del mapping era el que misturaba las escenas de agua tomadas en esta pecera con la arella y con los fondos de proyección directa con lámpara, ¿no? Entonces él misturaba, había momentos donde todos esos lenguajes se combinaban. Una experiencia interesante, fue una pesquisa bastante interesante en la universidad, duró poco tiempo, pero para mí fue muy, muy bueno. Graças. Então, acho que a gente pode ir já encerrando por aqui. Muito obrigada por falar aqui com a gente, tá? E muito obrigada também pelo presente inicial que você nos deu, né, da apresentação. E a gente... só vou passar a palavra para você agorinha, deixa eu só finalizar aqui. Aí eu passo para você. Agradecer também para quem está aí perto de você também, que está ajudando aí. Bueno, gracias. E falar pro pessoal que amanhã, como vai ser o pessoal lá da Espanha, da CIA Micro.luz, vai ser diferente o horário. Estava sendo sempre de noite nossas lives, vai ser às 15 horas de Brasília, porque lá vai ser às 20 horas, é uma diferença de 5 horas aí. Então, agradecer a todos os artistas e grupos que estão também compartilhando, estão engajados aí, as pessoas que estão assistindo, e agradecer novamente a você, e você pode finalizar aí. Bueno, muchas gracias por el convite y saludos para todos. Pessoal, no Paraíso Cênico, @Paraíso Cênico, também vai estar tendo lives de teatro de animação, só que hoje vai ter um pessoal, vai ter um de sombra, um mestre de sombra também, então saiam daqui e já vão para lá, bueno. para a gente continuar. La semana próxima continúan las entrevistas? Sim, okay. Vou colocar a programação lá no @Penumbra. Vamos continuar. Perfeito, bueno. Artistas e grupos falando comigo, né? E eu tô convidando também, quem sabe a gente consiga até mais do que 2 semanas. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Tchau, tchau, gracias. Chao. Nos vemos, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches.